Este es el episodio en el que vamos a llorar. Este es el episodio donde nos podemos permitir eso. O bueno, por lo menos ustedes van a llorar mientras yo tomo café. Bienvenidos a esta nueva temporada de mi podcast. Ahora, ¿qué? Este es el primer episodio de la temporada. Es un episodio muy especial, no solamente porque inicia la temporada, sino porque tengo a esta invitada magnífica, súper especial para mí. No solamente es una mujer bellísima, como ya lo ven, sino que además ella es psicóloga clínica, ella es demasiado inteligente, ella es arrechísima. Gracias. Hola, Cena. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Chévere, gracias por esta invitación. La verdad es que me emociona mucho poder estar aquí contigo. Y bueno, vamos a ver sobre qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas, muchísimas cosas. Pero vamos a iniciar con un tema que quizá, bueno, a mí me afecta enormemente y todavía lo estoy trabajando desde hace mucho tiempo, desde que lo empecé como a detectar, y es la ansiedad. La ansiedad. Yo creo que todos sufrimos de ansiedad, o por lo menos la mayoría de las personas, y los que dicen que no la sufren a lo mejor no la han detectado, pero yo creo que es algo que todos experimentamos, o por lo menos en algunos momentos de nuestras vidas lo experimentamos un poco más que en otros, ¿no? A mí particularmente me destruye. Estoy en terapia, tratando de tomar estas herramientas para manejarlo, pero coméntanos un poco sobre la ansiedad, porfa. Okay. La ansiedad es una emoción normal. Todas las emociones son válidas y cumplen una función en nuestra vida. Una de las características que tienen las emociones es que son temporales, y eso es importante recordarlo, porque a veces, sobre todo con las emociones desagradables, como lo son la tristeza, la ansiedad o el estrés, podemos sentir, sobre todo con la tristeza que nos enlentece, podemos sentir que como que no se va a terminar nunca, ¿no? La ansiedad, su función es activarnos, es decir, cuando tú tienes, por ejemplo, la grabación de un podcast, una charla, una clase, algún trabajo importante que te genera cierto nerviosismo, eso te ayuda a prepararte para eso, ¿no? Tú dices, bueno, tengo que dar una conferencia importante, entonces déjame estudiar, déjame prepararme. Para eso sirve la ansiedad, para movilizarnos, ¿ok? O sea, no necesariamente es negativa. Ninguna emoción es negativa. Ok, importante. Todas las emociones cumplen una función. Ok. Hay emociones, como les dije, que son desagradables y otras que son agradables, pero todas nos avisan de algo. Y el mejor ejemplo que les puedo dar de esto es que imagínense que ustedes están cocinando y se queman, ¿sí? Imagínense que al la mano tocar el fuego no se quemaran, o no, mejor dicho, imagínense que al quemarse no sintieran dolor. Ok. Entonces, a nadie le gusta sentir dolor, nadie cocina con la intención de quemarse. Obviamente. Pero si al poner la mano en el fuego no tuviésemos la reacción de, ay, me quemé, y el dolor, entonces, bueno, ya estaríamos todos sin una mano porque por supuesto, nos hubiésemos quemado y no nos hubiésemos enterado. Entonces, algo así pasa con las emociones. Okay. El dolor que nos puede producir alguna emoción en particular se asimila al dolor que sentimos frente a una quemada. Es decir, ¿es desagradable? Sí, lo es, pero también es necesario porque nos está avisando de algo que le está pasando a nuestro organismo. ¿Ok? Entonces, esto es importante. En el caso, yo soy psicólogo clínico y actualmente estoy haciendo un posgrado en psicoanálisis, entonces, justamente desde esa postura, nosotros decimos que la ansiedad es un síntoma que nos sirve para entender algo de la historia de este paciente. ¿Okay? ¿Qué quiere decir? Hay otras posturas, a veces puede ser necesaria la medicación, pero hay otras posturas que se enfocan más en eso, en callar el síntoma. Y a nosotros en terapia lo que nos interesa más bien es, por supuesto, trabajar el síntoma para que disminuya y tú puedas tener mayor bienestar, pero desde un lugar de entender qué te quiere decir ese síntoma, ¿no? Claro. Entonces, esto es importante. Entonces, para reconocer la ansiedad, cuando tú dices que tienes ansiedad o que te destruye, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles crees que son tus síntomas? Mira, lo que pasa es que creo que te iba a mencionar ahorita, pero no te quería interrumpir. Muchas veces, o sea, ahorita porque está como de moda el tema de ansiedad, tengo ansiedad, sufro ansiedad, soy ansioso, pero a veces nosotros asumimos que ciertas cosas que estamos sintiendo es ansiedad y realmente no lo es. De hecho, yo ahorita,
bueno, por situaciones que se están viviendo acá, he tenido episodios de yo soy hipertenso medicado y pues la medicación ya no me estaba funcionando, entonces tenía como la tensión mucho más alta, ya me la estoy controlando, pero uno de estos medicamentos me da como unas palpitaciones, por ejemplo, y es muy parecido a lo que siento cuando tengo como un ataque de ansiedad, que es como un dolor en el pecho, como una presión acá, y no sabía cómo diferenciar una cosa de la otra, por ejemplo. Que Entonces, habría que ver qué tan diferentes son. Es decir, exacto, si los episodios de hipertensión se te están causando por síntomas emocionales, o sea, justamente por la ansiedad que estás viviendo, en realidad no están tan diferenciados. ok, Es decir, parecería, por lo que me cuentas, que es la ansiedad haciendo síntomas somáticos. ok. Bueno, esto obviamente necesita todo un diagnóstico, yo no soy tu médico, es decir, tendrías que ir, ver, que el médico te diga. Lo digo porque también te conozco y sé que eres una persona que mantiene una alimentación saludable, una rutina de ejercicio, es decir, como que se descarta de alguna manera lo fisiológico propiamente. Ok, Y porque le estás diciendo que los síntomas han aumentado a partir de las situaciones de incertidumbre que hemos estado viviendo últimamente. Entonces, bueno, pensando también que dijiste que la ansiedad está de moda, cuando la ansiedad reprime las otras emociones y felicidad está intentando sacarlos del problema, felicidad no tiene la capacidad de planificar, si te das cuenta. Ella va para adelante y es vamos y ajá, pero ¿para dónde estamos yendo? ¿Cómo estamos yendo? Ella no tiene ni idea. Porque incluso la alegría, que es un síntoma, es una emoción agradable, puede llegar a la euforia y eso también, es decir, tiene sus funciones que es compartir, reproducirnos, afiliarnos con los demás, pero por otro lado puede llegar eso, a la euforia, a no pensar, a bueno, me gasté toda la plata porque YOLO, a que no hay como una planificación a largo plazo porque la alegría está muy en el ahora. ok. Mientras que la ansiedad nos permite, a veces se dice que es exceso de futuro y en parte sí lo es, cuando justamente, y este es una parte de la película que la gente trajo mucho a terapia, que era esa parte donde imagina 3000 escenarios y todos son catastróficos. Bueno, ahí entonces nos empieza a afectar porque ¿qué pasa? La ansiedad nos prepara frente a un peligro que puede ser real o imaginario. Es decir, cuando te ponía el ejemplo, te estás preparando para una conferencia, tú dices, bueno, no quiero pasar pena, quiero hacerlo bien. Es decir, te estás preparando a un posible peligro. El problema es que cuando se empiezan a crear toda esta cantidad de escenarios imaginarios, puede llegar a ser paralizante. Claro. ¿Por qué? Porque el cerebro no está diferenciando el peligro real del imaginario. Okay. Sino que dicen, bueno, puedo pasar pena, me caigo del escenario, o sea, pueden pasar todas estas millones de cosas y lo está tomando como si está pasando todo al mismo tiempo. Claro. Por eso es tan importante poner un freno, respirar y entonces sí traernos un poco al presente. Tal cual, o sea, por ejemplo, en mi caso es tal cual lo que yo experimenté. Es una persona como un poco controladora, quiere tener en su cabeza todos los posibles escenarios de lo que pueda suceder y evidentemente dentro de estos 300 millones de posibles escenarios, mucho más de la mitad son escenarios fatalistas, negativos, loquísimos, porque creo que de esta forma puedo estar como preparado para si llega a vivir, o sea, llega a suceder alguno de estos episodios chimbos. Esto es importantísimo, Daniel, y qué bueno que lo comentas, porque esto es muy común en la consulta, ¿no? Querer controlar. Si algo nos enseñó la pandemia es que la mayoría de las cosas no las podemos controlar. Sí. Y esto es importante porque es una de las primeras recomendaciones para manejar la ansiedad y manejar nuestras emociones saludablemente. Nosotros no controlamos el tráfico, no controlamos el clima, no controlamos el gobierno, no controlamos todo lo que dicen, hacen, piensan y sienten las demás personas a nuestro alrededor. No controlamos lo que pasa en el mundo, las pandemias, Claro. los desastres naturales, ¿sí? Lo único que podemos controlar es lo que nosotros hacemos, nuestras conductas, nuestras creencias un poco, las cosas que consumimos en las redes sociales o en los libros, lo que leemos, lo que estudiamos. Okay. Ni siquiera nuestras emociones las controlamos. Okay.
¿sí? Porque las emociones son como esa quemada en la cocina. O sea, tú, de hecho, fíjate que tú primero salta la mano y luego tú dices, me quemé. Y esa es la diferencia entre emoción y sentimiento. Claro. Emoción es la respuesta fisiológica. Y luego el sentimiento es cuando tú logras verbalizar o ponerle un nombre a esa emoción. Ok. Entonces volviendo, es importante poder reconocer aquello que no podemos controlar, no para quedarnos sentados en una esquina diciendo no puedo controlar nada, sino todo lo contrario, para entonces hacernos cargo de lo poco De que lo sí que sí podemos puedes controlar. controlar, claro. Tiene full sentido. Y esto es importante porque tú mismo lo dijiste y me pasa con mis pacientes, que bueno, todos estos escenarios fatalistas me ayudan a tener cierta ilusión de control porque entonces cuando llegue el momento yo voy a estar preparado. Y es mentira. Obviamente. La verdad es que nunca, o sea, pasa mucho con las relaciones de pareja, ¿no? Que los pacientes llegan y pasaron por una ruptura, por darte un ejemplo, y dicen, no, o están conociendo a alguien y dicen, no me quiero involucrar porque qué pasa si terminamos o qué pasa si me rompen el corazón. Y es como que, mira, incluso si eso llegase a pasar, te va a doler aunque te lo hayas imaginado previamente. No te va a doler menos por imaginártelo previamente. Más bien lo que va a pasar es que por estártelo imaginando, em, lo vas a sufrir incluso antes de que pase. Claro, vas a durar más tiempo sufriéndolo. Exactamente. Entonces, sí es algo que la mente hace para intentar sentir cierta ilusión de control, pero al final es falso y es Claro, importante estar atentos ahí. claro. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Mira, hay otro tema que creo que es importante que mencionemos acá y es el estrés, porque está como muy de la mano también con la ansiedad. Hay personas que no saben diferenciarlos, a mí a veces me cuesta un poco también, sé que el estrés puede causar ansiedad y que la ansiedad puede causar estrés también, o no sé cómo es la Sí, cosa. están muy relacionados. Ok, ¿Ibas a decir algo más? no, no, cuéntame. El estrés, digamos que es una reacción mucho más fisiológica. Ok, Es la respuesta del organismo ante los estímulos externos. ok, Es decir, es como lo que sucede cuando estamos un poco sobrepasados. Fíjate que cuando estamos haciendo ejercicio, por ejemplo, controladamente en un gimnasio con un entrenador, todo bastante saludable y profesional, tú estás sometiendo tu cuerpo a un estrés ok, que es, bueno, controlado, es esperado de otra manera. Por otro lado, te hace liberar endorfinas, te hace sentir bien, pero eso es estrés, porque, bueno, estás cargando una cantidad de peso que puede sobrepasar a tu organismo, es decir, eso es el estrés. Por supuesto, entonces ahí viene. Cuando nos imaginamos todos estos escenarios y el cerebro los confunde como algo que está pasando en la realidad, el cuerpo se estresa. claro, Ahí es donde viene la relación un poco entre las emociones y los síntomas somáticos. Con síntomas somáticos nos referimos a síntomas físicos, enfermedades, ¿ok? Yo no me gusta como que psicologizar todas las enfermedades, porque obviamente tienen un componente médico y fisiológico, pero sí es cierto que si bien todos nos enfermamos, no todos nos enfermamos de la misma manera. Es decir, por ejemplo, tú ahora confesaste que sufres de la tensión. Hay personas que sufren más de síntomas respiratorios. ok, Hay personas que sufren más de síntomas gástricos. Todo eso tiene un significado ok, que tiene que ver, bueno, con, por ejemplo, la gente que sufre de dolores en la garganta, infecciones en la garganta, bueno, lo que callan, lo que no pueden decir. Es decir, hay algo ahí simbólico que lo vemos en la terapia. eh, y bueno, no sé por qué estaba hablando, me fui por el lado del estrés. Bueno, porque justamente cuando sentimos estrés, el cuerpo libera cortisol y eso deprime el sistema inmunológico. ok, Y por eso es que cuando sufrimos una situación muy estresante, es muy común que luego, cuando baja esa situación o cuando baja el estrés, nos enfermamos, porque el sistema inmunológico se deprime. Posiblemente si un médico me está escuchando tiene una explicación mucho más clara de esto, pero es más o menos lo que nos pasa. Entonces, ok, ok, sí pueden estar bastante relacionados, no solo la ansiedad y el estrés, la tristeza y el estrés, o sea, cualquier otra emoción. eh, y bueno, la verdad es que creo que estamos en un mundo en general cada vez más estresante porque tenemos mucha estimulación. Y quizás aquí voy con otra recomendación, que me estoy adelantando, pero bueno,
estamos en un mundo donde tú no has terminado de abrir los ojos y tú tienes acceso a noticias de Venezuela, noticias de la guerra en Gaza, noticias de la guerra en Ucrania, Claro. noticias horribles. Ahorita leí una en Francia de una pareja muy chimba. Es decir, y todavía No te has parado de la cama. tú no has terminado de abrir los ojos, no has saludado a tu pareja o a tu perro, no te has cepillado los dientes. Entonces, una de mis recomendaciones para manejar las emociones es, mira, yo no es que te invito a estar desinformado, pero no es lo mismo tomarte un tiempo para ti, para abrir los ojos, estirar, dar gracias por un nuevo día, cepillarte, tomarte un café y luego sentarte a ver las noticias. Claro. Y fíjate que la diferencia entre un escenario y el otro son 20 minutos, o sea, O menos. no es como que, ay, es que ya no me va a dar chance de hacer nada, Claro. no. Pero recibes la vida, el día nuevo, con una actitud, pues obviamente diferente. Sí, yo creo que eso es como una de las cosas más importantes. Bueno, por lo menos mi recomendación o lo que me ha funcionado a mí, es como permitirme vivir todas estas cosas, porque a veces no lo hacemos porque decimos, no nos va a dar chance y tal, pero la diferencia es eso, son minutos nada más. Y probablemente la diferencia que se haga durante tu día o tu vida es impresionante, es algo que no ni siquiera puedes contabilizar. Sí. Sí, yo te decía que estamos en un mundo cada vez más estresante. Puse el ejemplo de las noticias, es que estamos expuestos a demasiado estímulo y demasiada información. Y creemos, bueno, hay como un meme muy clásico de cuando intento tener mi trabajo, tomar agua, tener vida social, llevar una vida saludable, porque incluso estas recomendaciones se vuelven como una tarea Claro, que claro. cumplir. Y sí, queremos como hacerlo todo al mismo tiempo, ¿no? El tema de las redes sociales también nos han hecho sentir eso, que tenemos que estar en todos lados al mismo tiempo. Y la verdad es que no tenemos que poder con todo a la vez, ni tenemos que poder con todo solos. Por eso es tan importante tener estos espacios y buscar ayuda, ya sea de amigos, de familia o ayuda profesional cuando es necesaria. Me acabas de corroborar que lo que hice hace unos meses era lo que tenía que hacer. Cuando yo inicié este podcast, en realidad fue porque yo necesitaba un espacio para poder estar yo, para poder hablar, para poder contar mis cosas y porque estaba viviendo demasiadas cosas a la vez. Y era un Y no, momento para parar. era un momento para detenerme y para vivir cada una de estas cosas, pero como a su tiempo. No las podía vivir todas a la vez porque yo soy partidario de que si tú quieres, o sea, obviamente todos queremos ganar todas las batallas, pero no las puedes batallar todas a la vez porque algún pollo se te va a quemar. ¿Me explico? Y por eso fue que creé este podcast y me lo acabas de confirmar con lo que me acabas de decir. Esto me hace pensar en dos reflexiones. La primera es que con lo que decías anteriormente del tiempo que nos tomamos y que también en esto de querer hacer todo a la vez, queremos estar a una velocidad súper loca, el tiempo es muy importante. Y el tiempo que nos dedicamos a nosotros habla mucho de nuestro amor propio. Claro. Y eso lo puedo contar como una experiencia personal. Yo era una persona un poco acelerada y como que quería hacer muchas cosas en poco tiempo. Y entendí que realmente no te vas a tardar más. O sea, no es como que no te va a dar tiempo de hacer todo si no lo haces súper rápido. Y eso está relacionado con la segunda reflexión, que es que para ganar tenemos que perder. Cualquier decisión, y esto forma parte de uno de los aprendizajes que tenemos en la adultez, cualquier decisión que tomamos en la vida implica una pérdida. ¿Sí? O sea, para nosotros estar hoy aquí grabando esto, tenemos que haber dejado de hacer otras cosas. Claro. No podemos estar haciendo otras cosas y grabando esto a la vez. Claro, claro. Pero, bueno, tú pierdes una cosa por otra. El ejemplo más simple que yo le doy a mis pacientes es como, si tú te vas a comprar un par de zapatos, no puedes tener el dinero y el par de zapatos. Obvio. O sea, tienes que dejar uno de Tienes los los zapatos, pierdes el dinero. Eso. Entonces, pero estás ganando algo más. Claro. Entonces, bueno, esto es importante porque es como eso, no tenemos que ganar todo el tiempo del mundo, ni tenemos que, o sea, podemos renunciar unas cosas por otras y podemos tomarnos el tiempo de eso, de simplemente nos tomamos el café tranquilos en la mañana, nos estiramos, nos damos un baño y luego podemos ver, por ejemplo, las noticias. Claro. Vas a estar el resto del día hiperconectado de todos modos a las noticias, al Twitter, al Instagram, a tus amigos, a toda esa cantidad de estímulos. Que te tomes 20 minutos extra en la mañana,
no va a ser que tú no puedas lograr tus objetivos del día. Claro, sí, creo que es así. Yo voy a hacer el intento de seguirlo esto al pie de la letra porque de verdad hago un esfuerzo, lo hago, pero hay otros días en los que se me olvida y yo soy una ardilla, yo ando acelerado en Y eso es 7. muy válido. O sea, Sí, también es, porque entonces caemos en esto. Tengo que dejar el sí, teléfono. exacto. No, o sea, habrán días que lo haces más consciente, habrá días que no tanto. Lo importante es entender que todos son válidos y que, bueno, hay días que estás más consciente que otros y listo, y que cada vez lo haces un poco más parte de tu rutina, pues. Sí. Hay otra cosa que mencionaste que también me parece fundamental, que ya lo hablé en un episodio anterior, en la temporada anterior, pero que creo que es importante traerlo acá a colación, y es el tema de no estar solo o no sentirte solo. Hay una diferencia allí, pero entender que cuando estás viviendo todos estos procesos que pueden ser dolorosos, que pueden tardarse un tiempo y qué sé yo, es necesario sentirse apoyado, ¿no? Sí. Em, sí, las redes de apoyo, fíjate, hay estudios que indican que el bienestar está más relacionado con las redes de apoyo que con cualquier otra variable. Ok, Es decir, tiene que ver más con la calidad de las redes de apoyo que con el dinero, los estudios, la situación económica, el país, el clima. wow, Entonces, es muy importante saber cómo esa familia escogida, ¿no? Que, bueno, es un término muy usado, como lo decíamos, fuera al aire por la comunidad, porque muchas veces las personas en la comunidad pueden ser personas rechazadas por su familia, entonces les toca como construir eso. Y ojo, también es un término muy característico, yo diría que de la adultez, ¿no? Porque cuando tú eres un niño, bueno, tu familia es todo, para bien y para mal, y tienes como tus amigos que son como del colegio o de donde vives, tus vecinos, y tú no escoges eso. O sea, es como circunstancial, digamos. Y ok, luego ahí pueden tener cosas en común porque, bueno, viven más o menos en la misma zona, tienen más o claro, menos la misma edad, los mismos gustos. Pero ya una vez que uno crece, hay gente que dice, por ejemplo, es muy difícil hacer amigos en la adultez. Yo no estoy tan segura de eso, o sea, no creo necesariamente que sea difícil, tiene sus retos, pero sí creo que es muy importante como pensar de qué forma me vinculo yo con la gente, cuáles son los amigos que yo escojo en mi vida. No, nadie elige a su familia, nadie elige a sus papás y ese es uno de los grandes duelos de la adultez, que esto da para otro episodio. como para varios, creo, Sí, realmente. pero sí podemos elegir cómo relacionarnos con nuestras familias y cómo relacionarnos con nuestros amigos y eso es muy valioso. Pero eso también nos abre otra ventana, hablando de la soledad, que es también evaluar cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Y relacionándolo también con la ansiedad, muchas veces esos síntomas, ataques de pánico, sobre todo los ataques de pánico, o síntomas de mucha ansiedad y que se convierten en síntomas físicos, tienen que ver con tapar ciertas cosas que tienen que ver con nuestra relación con nosotros mismos. Ok, Es decir, hay personas, voy a poner un ejemplo, que te pueden decir, mira, yo me intento mantener ocupado para no sentir ansiedad. ok. Entonces llega el viernes en la noche o el domingo en la tarde y yo me siento ansioso si no tengo un plan. Eso probablemente tiene mucho que ver, o cuando me encuentro solo en mi casa, o cuando me encuentro como con el vacío de tareas, ¿no? Ajá. Y eso tiene que ver con la relación con nosotros mismos, ¿no? Es decir, ¿por qué te angustia tanto quedarte solo contigo, con tus pensamientos, con tus ideas? Entonces ahí es donde también entra el tema o la recomendación, bueno, de hacer un trabajo, de revisar cómo nos relacionamos con nosotros mismos, porque tengo que llenarme de actividades y que estoy tapando con eso, ¿no? Como revisar un poco eso. Sí, yo creo que, bueno, mi recomendación, yo no soy psicóloga, la psicóloga clínica es la Silvina aquí presente, pero mi recomendación, o por lo menos lo que me ha funcionado a mí, que voy bastante a terapia desde hace no sé cuántos años, es que te permitas como vivir y experimentar todas estas cosas, porque, por ejemplo, en mi caso a mí me daba miedo, terror, pánico estar solo o la soledad, pero también era algo que no había experimentado. Entonces, ¿cómo vas a saber si te gusta o no te gusta si no lo has experimentado? Si tienes que experimentarlo, una vez que lo vives, ves si de verdad no te gusta o si es algo que puedes empezar a disfrutar dependiendo de la perspectiva en la que lo estés viendo o viviendo, ¿no? Sí, y creo que es algo necesario de hacer porque la única compañía que tenemos realmente garantizada es la propia. Total.
Es decir, tú te puedes casar con el amor de tu vida y esa persona puede fallecer. Claro. Y suena muy fatalista, siempre que lo Total, digo se total. quedan como que, bueno, esto se fue para abajo, pero es una realidad, ¿no? Y, y sin irnos tan fatalistas, bueno, la compañía de las personas puede estar o no estar, es decir, incluso en pareja, como pensando en una relación muy íntima, tú necesitas espacios de soledad y de individualidad. Claro. De hecho, eso rescata mucho a la Espacios pareja. para ti. Claro, entonces, eh, que tú tengas que depender de otra persona, puede ser de otra persona, puede ser de las drogas, del alcohol, de actividades, para sentirte bien contigo mismo, bueno, me parece que puede ser un problema. De hecho, Claro. esto, bueno, este no es mucho mi especialidad, pero el tema de las adicciones se dice que está muy relacionado con sentimientos de soledad más que con otra cosa, digamos. Que están como reprimidos o que no Claro, quieren porque experimentarlo. fíjate que hablan de dependencia de las drogas. O Claro. sea, al final es un síntoma de dependencia, ¿no? De qué pasa eso cuando te encuentras contigo. Llega un punto que ya son otras cosas involucradas, pero Claro. digamos, en principio es como que porque tú necesitas siempre o constantemente o sin duda esa estimulación de afuera, ¿no? Como que qué pasa con tu relación contigo. Claro. Y ahí también podemos mencionar que, bueno, la relación con uno mismo no tiene que ser todo color rosa, porque entonces ahorita en las redes también se ha puesto de moda como el amor propio, entonces yo tengo que estar feliz todo el tiempo, entonces los pacientes también llegan angustiados porque, mira, ayer me quedé solo y estuve triste. Sí, eso es parte de estar solo, es decir, Claro. estar solo es, bueno, despertarte y sentirte bien y también un día no te sientes tan bien y es un poco como yo te decía, como una amistad, o sea, tú no dejas de ser amigo de alguien porque un día está triste. Como que, no, ya esto no está funcionando porque yo pensé que tú y yo siempre íbamos a estar felices. No, sino que es como, A mí este ejemplo me destruye. O sea, me da ganas de llorar porque en realidad es demasiado cierto. Yo, por ejemplo, soy incondicional para todos mis amigos y siempre trato de demostrarle y de decirle que estoy para ellos en las buenas y en las malas. Pero realmente hago eso conmigo. Perro, es para pensar porque no, a veces se nos olvida eso. Y es lo que comentas, o sea, la única persona que va a estar contigo siempre eres tú y tu relación contigo tiene que ser la que está en mejor estado. Y siempre la olvidamos, porque también pensamos que se nos olvida que somos humanos, que no somos unos robots, que no podemos controlar todo y que no todo tiene que salir perfecto para que pueda estar bien, porque realmente para que pueda ser, vamos a decir perfecto, que sé que nada es perfecto, también tiene que estar las partes como más tristes, las partes que quizás no disfrutamos tanto, pero que tenemos que experimentarlas. sí, que sea una relación más integrada, más que perfecta, Exactamente. ¿sabes? Es como, incluso la relación con el cuerpo, ya me estoy quizás saliendo de tema, pero, por ejemplo, tener una buena relación con tu imagen no es como que soy perfecta y te ves frente al espejo y dices, me encanta todo mi cuerpo. Como que, bueno, hay unos aspectos que me gustan más que otros, hay unos que Que es me normal. gustaría cambiar, hay unos que no me gustan tanto, pero me acepto con lo que me gusta y lo que no me gusta, Sí, ¿sabes? Es como una visión de pronto, eso, más integrada y menos de soy perfecta, porque entonces ahí también nos vamos como al otro extremo, ¿no? claro, claro. Otra cosa que también siempre comento, bueno, creo que repetidas veces en todos los episodios de todos lados en donde yo estoy lo digo, y es que todos merecemos o necesitamos un espacio en donde podamos hablar, donde podamos decir lo que sea y que no vayamos a ser juzgados, ¿no? Por lo que Ujú, estamos diciendo. Por eso yo recomiendo a todo el mundo que vaya a terapia. ujú. En este episodio no le dije tanto porque aquel lado es donde te va la psicóloga. Pero yo normalmente mando a todo el mundo a terapia porque es algo que realmente todo el mundo merece. No lo veo como que no necesite, sino que merece. Todo el mundo merece un espacio donde tú puedas decir lo que sea y no te vayan a juzgar y que más bien puedas sacar herramientas. Sí, yo lo que pienso es que no podemos amar lo que no conocemos. Ok, No es una frase mía, es de Eric Fromm, em, es un libro que puedo recomendar, se llama El arte de amar. Y eso, no podemos amar lo que no conocemos. La forma de poder como ser compasivo con uno mismo y eso, de integrarse, bueno, esto sí es lo que me gusta, esto es lo que no, es conocerse. Entonces, muchas veces no, vamos por la vida como actuando desde el inconsciente, desde la forma que aprendimos a relacionarnos, porque esto es curioso, la gente cree que vamos a terapia o que los psicólogos preguntamos por la historia y por el pasado como para encontrar un punto traumático que explique todo lo que nos está pasando, ok. ¿no? Como que, bueno, es que a los 5 años me pasó, se me cayó esta taza y entonces por eso fue que, no.
lo que hacemos cuando vamos al pasado es entender la forma en que nos hemos vinculado, en que aprendimos a vincularnos y que nos hemos vinculado así desde entonces. Porque lo que hacemos toda nuestra vida es repetir. Entonces, cuando tú dices, quiero cambiar cierta forma de vincularme con mis parejas o con mi trabajo o con mis amigos, es porque tú estás en una posición que aprendiste desde muy pequeño. Claro. Que puede ser esto de la dependencia, puede ser desde la complacencia, puede ser desde la agresividad, ya sea siendo agresivo o recibiendo o siendo víctima de agresión. Es decir, es como para revisar, es que esta es la posición en la que yo he aprendido a estar y en la que he estado, ¿cómo puedo relacionarme de otra manera con los demás y conmigo mismo? Wow. Bueno, ya saben, a terapia. Todo el mundo a terapia. Todo el mundo merece terapia. De hecho, si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que puedes ir a consulta con Sena, que ella ve aquí en Caracas, de manera física y online, ¿no? Sí. Presencial, digo. Presencial y online. Y si llegaste hasta acá, muy física la terapia. y si llegaste hasta acá, puedes ir de parte mía y de mi podcast y vas a tener un 10% en las primeras consultas, ¿no? Eso es así. Lo voy a esperar. Puede ser presencial. Estamos presencial en Chacao, no sé si. Sí. Y online, en cualquier parte del mundo, además. Entonces es importante eso. Mira, Sena, recuérdanos tus redes sociales o un sitio de contacto para que ellos puedan contactarte cuando necesiten o con cualquier duda que se les aparezca en su mente relacionada con este tema. Sí, @si confío con P al principio. Okay. Como psicología. Claro, porque es que no mencioné sobre tu proyecto. Ay, perdón. Es que este tema me emociona y yo estaba como, vamos a hablar de los ejemplos que vamos a llorar. Coméntame un poco sobre tu proyecto Psiconcio, brevemente. Ajá. Psiconfío es un servicio de psicoterapia online para personas en cualquier parte del mundo. Igual como les dije, tengo sede en Caracas, atiendo en Chacao, esencialmente para los que quieran asistir y tengan la posibilidad. Y bueno, ya tenemos unos 7, 8 años más o menos de experiencia. Ay, qué emoción, me encanta. Sí. Si hay algo que yo pude confirmar hoy es que psicólogo no soy. Yo decía que sí, pero no. Ya vi que no. Fíjense que no. Bueno, Sena, la verdad es que muchísimas gracias por estar acá con nosotros, por pues llenarnos de toda esta información que yo considero que es 100% necesaria y que todo el mundo debería pues escucharla, poder experimentarla y todo esto. De verdad, muchísimas gracias por abrir un huequito en tu agenda para estar con nosotros y contarnos muchísimas todo gracias esto. a ti, me encantan estos espacios. Siento que el tema de la salud mental, si bien está como cada vez más en auge, es algo que se tiene que conversar mucho, que se tiene que pensar, ¿no? Porque a veces queremos los tips. Dame 3 tips, dame el post de Instagram con 3 recomendaciones fáciles. Y la verdad, esto es importante mencionarlo, no es fácil. Claro. No es fácil el camino del autoconocimiento, no es fácil el amor propio, no es todo color rosa, no es solo romantizar la vida y tomarte fotos lindas. Eso puede ser una parte, pero no lo es todo. Entonces, por eso tampoco hay que hacerlo solo. O sea, es importante poder pedir ayuda, como les dije, puede ser de amigos, de familia o ayuda profesional. Yo estoy a la orden siempre. Me pueden escribir por el Instagram para cualquier duda que tengan. Entonces, bueno, es importante es decir, que consideramos que es un proceso lento, justamente que toma tiempo y que requiere pensarnos. La terapia no solo sirve, y tomando en cuenta lo que estabas diciendo, para que otro te escuche sin juzgarte, sino para escucharnos. Okay. Porque también en ese rush de quiero hacerlo todo al mismo tiempo y quiero hacerlo todo muy rápido, uno mismo no se escucha. Por eso es que el cuerpo hace síntomas. Entonces, bueno, los estaré esperando a todos por el Instagram y por la consulta. Muchas gracias. Bueno, recuerda que comentar acá en el video, recuerda darle like, suscribirte, nos puedes escuchar en Spotify y vernos en YouTube. Y bueno, también seguirme a mí en mis redes sociales. Y bueno, nada, esto ha sido que todo por hoy. Que cuenten en los comentarios si han ido a terapia, cómo se relacionan con ellos mismos, ¿no? Cómo se sienten cuando están solos. Y si te da pena comentarlo, pues nos lo puedes escribir al privado, no hay ningún problema. Nosotros estamos acá para escucharte porque de eso se trata ahí. Bueno, muchas gracias. Chao.